Capítulo 4. 7 años de gobierno. Como hemos dicho antes, nuestro mundo va caminando hacia un sistema unificado, tanto en el aspecto político como en el aspecto religioso y económico. Es difícil que un solo hombre pueda tomar las riendas de todo el mundo y establecer un gobierno perfecto. Solamente Dios, quien es soberano y todopoderoso, puede. A través de la historia podemos observar que ningún gobierno ha podido establecer paz y prosperidad duraderas. Al contrario, solo hemos conocido guerras y violencia. Y en lugar de prosperidad, hambre y miseria. Tanto es así, que en muchas partes del mundo gran parte de la población nace y mueren en las calles. Ese es su hogar. No conocen nada mejor. Mientras unos viven en la abundancia, e inundados de la superproducción, otros tristemente, luchan por subsistir en medio de conflictos políticos, guerras y promesas de paz. Paz. No puede haber paz en los hombres, si primero no tenemos paz con Dios. Podemos definir la paz como tranquilidad o sosiego. En un estado de quietud. Al leer el Antiguo Testamento, encontramos que Dios prometía a su pueblo reposo y paz si le obedecía. Dios hacía cesar las guerras cuando el pueblo se sometía a Él en obediencia. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y espada no pasará por vuestro país. Levítico capítulo 26 versículo 6. La guerra es causa de sufrimientos. Dios, como bendición al pueblo por guardar su pacto y sus enseñanzas, le otorgaba paz. Más que nada en el mundo, el hombre desea tener paz. La humanidad entiende que la guerra es una locura que solo trae devastación y caos. El hombre anda genuinamente preocupado por la paz, pero irónicamente, es el mismo hombre inteligente, y las naciones desarrolladas los que van a la guerra en busca de la paz. ¿Con cuánta frecuencia leemos en nuestros periódicos acerca de convenios y actividades que se realizaron en pro de la paz? Se hacen gestiones de paz, se dialoga en favor de la paz, y se firman acuerdos o tratados para una paz firme y duradera. Se le canta a la paz. Por cierto, dice una canción, denle una oportunidad a la paz. Incluso se hizo la carrera por la paz, y se entregó una antorcha, símbolo de la paz. Con frecuencia vemos el símbolo de la paz, círculo con cruz invertida dentro y los brazos quebrados en revistas y periódicos, y hasta pintados en las paredes. Este es el símbolo de la paz del hombre o del anticristo. Es por esto que no tenemos paz. Por supuesto no podemos tenerla, ya que solo puede tener la paz verdadera aquel que tiene a Cristo en su corazón. Hay una genuina preocupación por la paz. El hombre asegura que le ha dado toda clase de oportunidad a la paz. Pero sabemos que no es cierto. La falta de paz en nuestra época, al igual que antes, se debe a la desobediencia a Dios. Es imposible que el hombre pueda estar en paz con su prójimo, si no está en paz con Dios. Isaías capítulo 48 versículo 18 dice, «Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar». Hasta el momento los convenios solo han traído una paz aparente, una paz engañosa. El hombre firma los tratados de paz, y él mismo los rompe. Aunque la Organización de las Naciones Unidas sigue en su misión de paz, el mundo no tendrá verdadera paz mientras camine de espaldas al Señor. Los millares de presos políticos que han caído en la lucha por la paz, y los miles de millones de dólares que se invierten en fabricación de armamentos, son testigos de la impotencia del hombre para lograrla por sus propios esfuerzos. No puede haber tal cosa como guerra por la paz. Esto es una contradicción. A través de toda esta turbulencia y confusión, la mente del hombre ha sido preparada para aceptar la paz engañosa del anticristo. El mundo está listo para recibir un líder que traiga paz al mundo, y por ende, la solución para la guerra. Este hombre, el anticristo, será capaz de traer la paz al mundo y atraer la atención hacia él.
con engaño y astucia traerá la paz solo por 3 años y medio. Apocalipsis capítulo 6 versículos del 1 al 2, y Daniel capítulo 9 versículo 27. Será aclamado por ello y como el hombre o líder que necesitaban y la respuesta a los problemas del mundo. Pero como todo líder humano, y como ha ocurrido hasta ahora con todos los dirigentes humanos, él mismo romperá el pacto de paz, y vendrá 3 años y medio de guerra mundial, la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 6 versículo 4. Entonces el mundo entenderá que este hombre no es el líder que esperaban, sino que han sido engañados. Tristemente, los que hayan quedado, que conocen la palabra de Dios, se acordarán de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3 que dice, cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Economía, un nuevo sistema monetario. Será posible establecer un nuevo sistema económico mundial. La situación económica actual se nos presenta como el problema más grande que confrontamos. Este caos monetario es a nivel mundial. Nuestros periódicos fielmente nos informan los altibajos en el valor del dólar y del oro. Esto ha llamado la atención de todos los gobiernos. La deuda acumulada a nivel de países está por encima de los miles de millones de dólares y lleva en la consigna de ser incobrables. Los bancos luchan por escapar de la inflación. La necesidad urgente de lograr una estabilidad económica a nivel mundial es ahora mayor que nunca. La cantidad de cheques y cuentas que los bancos reciben a diario es alarmante y se les hace difícil mantener todo al corriente. Recientemente fuimos testigos del colapso que sufrieron los mercados financieros. La incertidumbre, la ansiedad y la confusión eran evidentes. Tristemente, para muchos cuyo Dios es el dinero, la mayor amenaza fue de tipo psicológico. Tanto es así, que de acuerdo a un importante periódico local del 27 de octubre de 1987, un inversionista que perdió grandes sumas de dinero durante este colapso financiero, asesinó a un gerente, hirió a otros y luego se suicidó. Nuestra confianza no puede estar puesta en el dinero, sino en el Señor, no importa la situación que se nos presente. Dice Ageo capítulo 2 versículo 8. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Aún los gobiernos entienden que no hay vías de escape para esta situación o crisis económica. La Biblia dice en Primera de Tito capítulo 6 versículo 10. La raíz de todos los males es el amor al dinero. La codicia y el hambre de poder de algunos dirigentes políticos han tirado por la borda el respeto al hombre como persona y al de su libertad. Se ha roto la armonía entre el hombre y la naturaleza, la cual nos provee de bienes para subsistir y para nuestro bienestar. Los gobiernos gastan millones de dólares en armamentos de guerra y armas nucleares, en viajes espaciales y conquistas competitivas, lo que hace problemático la elaboración de los distintos presupuestos nacionales, dando lugar a que millones de seres humanos vivan en condiciones trágicas y mueran de hambre. No podemos mostrarnos ciegos ante la realidad de este mundo. Es una verdadera tragedia, los recursos son desperdiciados sin la menor importancia. Una evidencia sólida de esto es lo de Etiopía, el país más pobre del mundo, donde un alto porcentaje de niños mueren antes de cumplir los 5 años, y sin embargo, tiene un ejército permanente de casi 250.000 soldados. Un líder de las Naciones Unidas ha expresado que los gastos militares en el mundo ascienden a 2 millones por minuto. Podemos concluir entonces que la manera de invertir el dinero es el problema más grande que confrontamos. Por otro lado, la cantidad de robos y crímenes cometidos en el nombre del dinero es alarmante. Esto ha llevado a que en muchos establecimientos públicos no utilicen o acepten dinero en efectivo después de cierta hora de la noche, solo aceptan tarjetas de crédito. La razón es obvia, temen ser robados o asesinados. Todo este caos económico ha dado lugar a robos, asesinatos, hambre, pobreza, deudas, suicidios, guerras, etc. Por lo que los gobiernos, los economistas y los científicos han ideado un nuevo sistema monetario.
Bienvenido el dinero plástico. Dentro de la tecnología ha surgido una revolución, donde las computadoras están acaparando la atención del mundo y tomando en lugar del hombre. Las demandas del mundo exigen rapidez y precisión. Dentro del ambiente del sector económico o comercial, los adelantos de las computadoras y de los sistemas de información nos presagian del dominio de la tarjeta de crédito o dinero plástico. El dinero plástico hizo su llegada para la década de 1970 y desde entonces se le ha utilizado bajo el común denominador del resuélvelo todo. ¿Cuál es el uso de esta tarjeta? El nivel de consumo se ha aumentado, promoviendo una de las transacciones financieras de más alto volumen. De acuerdo a estadísticas realizadas por autoridades en el asunto, un gran número de personas tienen uso de 4 a 6 tarjetas de créditos o más. De hecho, las instituciones bancarias y otras empresas, que se han encargado de hacerle la promoción a sus tarjetas de crédito con el dicho, cárgalo a su cuenta, también, en forma indirecta, han promovido su uso automático. Esto conduce a su vez, a que se gaste más dinero del que normalmente se gastaría si se pagara en efectivo, y se invierte más en compras de lujo. Además, sin que la persona se dé cuenta, está siendo condicionado para ser identificada por un código o un número. Todo esto está preparando el panorama para una sociedad sin cheques y sin dinero, y luego la marca de la bestia, 666. Un código individual. La idea fundamental es procesar todo a través de una sola tarjeta y un número clave individual, ya no se tocaría el dinero ni se expedirán cheques. Toda transacción se hará a través del banco y de acuerdo a un número clave. Los bancos, automáticamente, recibirán los cheques de nómina, los depositarán a la cuenta de cada persona, y de la misma cuenta sacarán fondos para pagar las compras y deudas. Todo esto no es un movimiento pasajero, es cumplimiento de la palabra de Dios, es la antesala a un nuevo sistema monetario donde habrá igualdad para todos. El ambiente de la tecnología actual ha sido abonado muy bien para fundamentar las raíces de todo este nuevo cambio. Este sistema de tarjetas con un número clave tiene sus desventajas, ya que si se pierde la tarjeta o es robada, alguien puede tomar el lugar y cargar cosas a la cuenta de otro. Pero para evitar que la tarjeta y el número sea utilizado por otra persona, ya está programado que cada individuo tenga su número clave tatuado debajo de su piel. No está lejos el momento cuando efectivamente toda persona recibirá un número. Su cuenta no sufriera robos ni pérdidas, ni tendrá que preocuparse porque su número se puede borrar, pues esta marca tiene 100 años de duración. El código será indeleble e invisible, excepto cuando se reconozca con algún aparato electrónico diseñado para este fin. Nuestra mente está siendo programada para que funcionemos a base de un número. No solamente a través de una tarjeta, nuestro mundo se rige prácticamente a base de números. En Estados Unidos, es mandatorio que todo niño al cumplir por lo menos 6 años de edad, tenga su número de seguro social. Por esto, se orienta a los padres que soliciten dicho número para sus hijos tan pronto nacen. Este sistema le permite a la nación tener información sobre cada persona a través del Seguro Social Universal. Cada persona usará el mismo número desde que se le extiende este hasta que muera. Dicho número será indispensable para cualquier transacción o solicitud que se haga. Ya sea para hospitalización, trabajo, crédito, en la escuela y en universidades. Actualmente en las universidades le están asignando otro número a cada estudiante. Toda persona que recibe algún beneficio del gobierno tiene un número individual. La mayoría de las compras por correo se efectúan a base de códigos. Los hospitales asignan un número a cada paciente y los confinados tienen su número por el cual se les identifica. Aquí solo hemos mencionado algunas áreas donde la codificación se ha hecho indispensable. Usted presenta su número y se le atenderá. Si usted no tiene un número, usted está en problemas. En el área de las industrias, los productos o artículos están siendo codificados.
Observe que casi todos los productos alimenticios, de limpieza, e incluso hasta revistas y demás material de literatura, tienen un código. Casi todos los productos de fabricación europea y norteamericana tienen un extraño código a base de números y barras. El código también tiene su historia. Se remonta al año 1970, cuando un comité de comerciantes norteamericanos decidió explorar y desarrollar las posibilidades de un código que fuera un patrón común para todos los artículos de la industria. Actualmente, este método se está utilizando en gran parte de los productos. El sistema se ha extendido, y Europa tiene también su propio código, las siglas EAN. Número del artículo europeo. Este difiere algo del modelo predecesor, el UPC, Código de Producto Universal Norteamericano. Como detalle muy importante mencionamos que, el sistema europeo admite una lectura universal. Cosa que no sucede con el norteamericano. Es decir, la codificación de los artículos europeos resulta comprensible para las computadoras norteamericanas, pero no a la inversa. La codificación mundial. El proyecto de codificación mundial ya está tocando a las puertas y se ha organizado a base de 18 dígitos. Esos dígitos están divididos en 3 grupos de 6 números. Por cuanto la Biblia en Apocalipsis capítulo 13 versículo 17, nos dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Podemos concluir que los primeros 3 dígitos de la codificación mundial individual podría ser el 666, el número de la bestia, el número de hombre, contemplando luego los 18 dígitos. La libertad religiosa y económica no existirá durante ese tiempo. Será el tiempo de tribulación cual nunca ha sido desde un principio, ni la será según Marcos capítulo 13 versículo 19. Como podemos ver, este mundo está siendo arrastrado, muy sutil y peligrosamente, hacia la sociedad de dinero electrónico. Este mismo se ha considerado práctico y ha sido discutido en forma amplia. No se necesitará llevar dinero ni tarjetas de crédito, ya que, al comprar, toda transacción se hará electrónicamente. Y muy pronto, sin esta marca nadie podrá comprar ni vender, según Apocalipsis capítulo 13 versículo 17. De esta forma se pretende enumerar y controlar toda actividad de cada persona. Los autores de este sistema piensan que es la forma más segura para controlar y solucionar la crisis económica mundial. Lo que ellos no pueden entender, es que este será el método de manipulación o control mundial más demencial que habrá de controlarles. Una de las personas envueltas en la creación de este nuevo sistema financiero mundial es un analista jefe del mercado común europeo. Todo esto se llevará a cabo por medio de una gigantesca computadora que, irónicamente, han llamado la bestia. Esta computadora ya está en función en Bruselas, sede del mercado común europeo, ocupando 3 pisos de su gigantesco edificio. La bestia, nombre que se le confirió a la computadora, puede registrar cualquier tipo de transacción económica y pronto tus pasos serán controlados. Entendamos que además de todo el control económico, el anticristo controlará a los creyentes que no fueron levantados en el rapto. Esto no es algo utópico, es una realidad bíblica. Un hombre tomará control absoluto de la economía y traerá la solución. Mas todo será aparente, serán manipulados, y el creyente en Dios será perseguido y sufrirá como nunca antes. Tendrás que sufrir y padecer por la causa de Cristo. Repetimos nuevamente, que será tribulación cuando ha sido antes, ni será. Tribulación es congoja, aflicción, desgracia, persecución. Tendrán que dar sus vidas por la causa de Cristo sin dejarse marcar. Dejarse marcar es como hacer un pacto con el diablo y perderse por la eternidad. El tiempo de escapar es ahora. La gran tribulación se acerca a pasos agigantados, pero antes, el Señor Jesucristo, el refugio eterno, se llevará al pueblo que le ha sido fiel, que se ha guardado de la contaminación de este mundo,
que ha mantenido sus vestiduras blancas, en medio de los turbulento de este mundo, de luchas y pruebas, ha confiado en un Dios de amor según Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. La única forma de escapar de la gran tribulación es entregar su vida a Dios ahora, y servirle en espíritu y en verdad, aceptar a Cristo como su Salvador y prepararse para ese glorioso momento del rapto de la Iglesia. 666. Mucho se ha especulado sobre este tema del número de la bestia y se ha tratado de llegar a conclusiones, pero es imposible. Este hombre y su número son un misterio. La Biblia nos dice que la cifra total de su nombre es 666 y que el falso profeta hará que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha, o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre, según Apocalipsis capítulo 13 versículo del 16 al 17. Como mencionamos anteriormente, este sistema es demencial, y no recuerda la marca con el carimbo a los antiguos esclavos. Los que ahora se burlan de las cosas de Dios y de las manifestaciones del Espíritu Santo, en ese día serán marcados como animales. Voluntariamente recibirán la marca de la bestia, este número, tatuado debajo de la piel, quedará en ellos siempre, y con él estarán señalando que están del lado de los enemigos de Dios, y naturalmente, en contra de Dios. Los hombres se convertirán en esclavos de la bestia, y la marca es su sello de identificación con el anticristo. La señal de la bestia servirá tanto a un propósito religioso como económico. La bestia y el falso profeta estarán al frente de un sistema de gobierno totalitario, donde ellos tendrán control completo de la policía, la economía y la religión, con el propósito de lograr que todos los hombres adoren la bestia. Por medio de esta marca y un sistema computarizado, el anticristo podrá controlar todo, y conocer a quienes le son fiel y quienes son los santos. Según Apocalipsis capítulo 13 versículo 7 dice y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Durante esos días de tribulación, el anticristo como tal, podrá ser identificado por los creyentes que no serán partícipes del rapto. Todo el que reciba la marca perderá su alma, ya que lleva el sello de Satanás. El que no se deje sellar será perseguido y torturado, hasta hacerlo sucumbir. Para poder salvar sus almas tendrán que preferir la muerte y decir no a la marca. ¿Cuán lejos puede llegar el hombre? Veamos cómo todo está siendo preparado para entregar la economía y el gobierno al anticristo. Veamos cuán lejos ha llegado el hombre en sus avances científicos y tecnológicos. El hombre, de espaldas a Dios y con sus adelantos, le ha facilitado todo al anticristo. No hay nada de malo en el adelanto y el conocimiento, pero el adelanto y el conocimiento sin Dios lleva a la destrucción. Romanos capítulo 1 versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Podemos concluir que la base para todo este caos mundial la tenemos en Romanos capítulo 1 versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Estamos viviendo tiempos de transición y adelantos científicos como nunca antes. Se cumple la palabra profética, muchos corren de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Según Daniel capítulo 12 versículo 4. El hombre le ha lanzado un reto a Dios, y lo ha hecho a través de sus investigaciones científicas. Lo que antes veíamos como un sueño científico es ahora una realidad. Nuestro mundo, especialmente en la década de los 80, se está enfrentando a decisiones morales nunca vistas en generaciones y décadas pasadas. Veamos. Eutanasia. Uno de los resultados de este reto a Dios es el poder sobre la vida y la muerte. Para el año 1988 se esperaba la legalización de la eutanasia en el estado de California, Estados Unidos. Holanda es el único país donde, al momento, está legalizada. La eutanasia se define como el derecho a morir. Pero en realidad es un suicidio con asistencia médica. Esta medida permitirá a pacientes médicamente incurables que pidan,
por escrito, que se acelere su muerte, para desviar sus sufrimientos. Nos preguntamos, ¿será que han olvidado que después de la muerte física, existe una muerte espiritual? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 de Corintios capítulo 3 versículo 17. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de vosotros dará cuenta de sí. Romanos capítulo 14 versículo del 11 al 12. La eutanasia es pecado, y en nombre de ella el anticristo podrá cometer crímenes, como deshacerse de los ancianos y de los inválidos que, según algunos, consumen tiempo y dinero a cambio de nada. Manipulación genética. La manipulación genética se ha convertido, para los científicos, en una herramienta indispensable de trabajo en los laboratorios. Ellos pueden invertir la esencia misma de la vida alterando la herencia genética de las plantas, animales y seres humanos. Esta revolución, dentro de la ingeniería genética, ha despertado, aún en los mismos científicos, tanto esperanzas como temores, ya que tienen en sus manos un arma muy poderosa. Aunque se han elaborado normas de seguridad y precauciones rigurosas, siempre hay lugar a la duda, por lo que esto se ha convertido en un asunto de enorme interés económico, político y social. Dentro de esta misma rama de la manipulación genética, tenemos que la fertilización in vitro ha ido en aumento. Desde que el primer bebé probeta nació en Inglaterra, en 1978, ya suman más de 2.500 los nacidos por este método en Europa y Estados Unidos, incluyendo al primer bebé probeta nacido en Bayamón, Puerto Rico, en el año 1983. La fertilización in vitro es una técnica que envuelve la extracción de óvulos maduros de la mujer no fértil, para ser fertilizados externamente en un laboratorio especializado. Los óvulos se colocan en una probeta de plástico que contiene suero de la madre, y se incuban en un ambiente favorable hasta su madurez. Luego se toma una muestra del semen del esposo para fertilizar los óvulos. Semen y óvulos permanecen juntos en una probeta en el laboratorio, en temperatura y oxígeno controlados. Después de 2 días de crecimiento in vitro, los embriones que se hayan dividido normalmente, son transferidos al útero de la mujer donde continúa su desarrollo. Por otro lado, en Estados Unidos, y de acuerdo a un diario local con fecha de agosto 7 de 1986, nació el primer bebé de probeta al que se le seleccionó el sexo. Sus padres deseaban un hijo varón, y el Instituto de Fertilidad de la Nación se encargó de los detalles. Nosotros, el pueblo de Dios, no podemos aceptar que estos experimentos realizados en este campo sean moralmente lícitos. Todo esto va en contra de la palabra de Dios. Veamos otro ángulo de esta misma situación. Conocemos muy bien cómo mueren de hambre millones de niños. Se calcula que alrededor de 40.000 niños mueren cada día por desnutrición y enfermedades, más, irónicamente, en el año 1986 nació en Estados Unidos el bebé más caro del mundo. Costó $1 millón traer al mundo el primer bebé concebido de un embrión congelado. De acuerdo al pronóstico de un médico, la congelación de embriones humanos para su implantación más tarde en un útero, será la moda del futuro, y manifestó que espera iniciar los procedimientos pronto. Todo esto contrasta también con el número de bebés muertos por el método del aborto. Podemos definir el aborto como morir antes de nacer. Es la opinión de un médico, que excepto encontrar petróleo, no existe otro modo más rápido de hacer dinero que abrir una clínica para abortos. El aborto no es otra cosa que un asesinato. Es un crimen fácil de disimular. Una mujer entra a una habitación, permanece unas horas, y cuando sale, el aborto ya ha sido realizado. El niño aún en el útero de su madre, es un ser humano independiente, alojado en el seno de ella, quien lo nutre para su normal desarrollo. Se ha descubierto que muchos de los niños de 13 semanas que son abortados, lucharon por sobrevivir durante 2 o 3 horas fuera del seno materno.
Éxodo capítulo 20 versículo 13 nos dice no matarás y Éxodo capítulo 23 versículo 26 nos dice no habrá mujer que aborte en su tierra. La fertilización in vitro y la inseminación artificial están fuera de las leyes establecidas por nuestro Creador, lo colocan al nombre como Creador y no de creado. Como dijimos anteriormente, la Biblia dice que en el tiempo final la ciencia aumentaría. La Iglesia de Jesucristo no tiene necesidad de ponerse en manos de médicos que se atreven a experimentar. Damos cuidado, todo esto es un reto grande para la fe del creyente en el Todopoderoso Dios. Para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 5. Trasplante de órganos. ¿Y qué diremos de los trasplantes de órganos? Los mismos se practican tanto al recién nacidos, como adultos. Recordemos el caso del bebé Fa, este caso en particular fue muy conocido, ya que los médicos le implantaron un corazón de mandril. Fue el primer bebé humano al que los médicos le implantaron un corazón no humano. Murió 20 días después del trasplante experimental. Otros 2 casos que fueron publicados en un diario local, fue el de otros 2 bebés sometidos a trasplantes de corazón a los pocos días de haber nacido. Un caso impresionante lo fue el de W. Schroeder. Este fue el hombre que más tiempo vivió con un corazón artificial. Duró 20 meses con un corazón mecánico, el Harvick 7. Hecho de plástico y metal. Viajes espaciales. Otra hazaña del hombre, que es un reto abierto a Dios, son los viajes espaciales. Podemos catalogarlos como señales en los cielos de acuerdo a la palabra de Dios. El mundo fue estremecido por la tragedia en el espacio del Challenger cuando segundos después de su despegue, estalló en una inmensa e infernal bola de fuego, llevando a su conclusión la vida de 7 astronautas. Ellos se lanzaron al espacio en una misión de trabajo, desconociendo que se lanzaban a un cumplimiento previo de lo que Dios hará al sistema espacial mundial en el Armagedón. Dios está interrumpiendo la construcción de la Torre de Babel moderna. La soberbia del hombre es avergonzada. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Marcos capítulo 13 versículo 25. Adelantos tecnológicos. A nosotros nos ha tocado vivir en la era del adelanto y el conocimiento científico. El vasto aumento de conocimiento fue profetizado por el profeta Daniel miles de años antes. Las computadoras han hecho una sólida invasión a los mercados. Ellas y las demás maquinarias se han convertido en una parte importante dentro del medio ambiente para lograr una labor más rápida y efectiva. Solo como muestra de los adelantos tecnológicos computarizados, recordemos que muchos bancos tienen el sistema de cajero automático. Estos ayudan a recortar los costos laborales y a reducir las filas de clientes. Actualmente se está trabajando para hacer el uso de estas maquinarias más fácil y duplicar así su efectividad. De manera que estas máquinas, o cajeros automáticos no solo entregarán dinero, sino que aceptarán depósitos, emitirán cheques, venderán cheques de viajero, harán operaciones aritméticas y contarán los depósitos. Pero el hombre no descansa en sus investigaciones e intentos de llegar más lejos. Ya han preparado su listado de inventos e investigaciones para los años por venir. Veamos. 1988. Creación artificial de la vida primitiva. 1990. Creación de grandes almacenes de datos en las centrales telefónicas. 1992. Control regional de climas. 1995. Producción en masa de proteínas sintéticas obtenidas por nuevos procesos para solucionar el problema de la alimentación mundial. Inmunización biológica mundial contra las infecciones causadas por virus y bacterias. 1999. Desaparición de los defectos orgánicos transmitidos por herencia o ingeniería genética. 2008. Crecimiento de órganos y miembros humanos por medio de la bioquímica. 2021. Control químico del envejecimiento.
2030, incremento notable de la memoria mediante medicinas apropiadas. 2050, creación de drogas para aumentar el coeficiente de inteligencia. El pecado no está en el conocimiento o en las máquinas, el pecado está dentro del corazón del hombre. Este vasto conocimiento está siendo usado por el hombre para engrandecer su rebelión y soberbia contra Dios. Aunque el hombre pueda producir vida en un laboratorio, lo hará utilizando materia viva creada por Dios. El hombre se enfrenta a una gran interrogante que está directamente unida a su propia esencia, la supervivencia de la raza humana. Tendremos próximamente una generación exclusiva de laboratorio. El hombre no tiene que tomar ninguna decisión solo, y menos en medio de un vacío moral. La vida solo puede evaluarse a la luz de la palabra de Dios. El hombre tiene que conocer a Dios y su voluntad en medio de un mundo convulsionado como este. Dios es inmutable. Él sigue siendo el yo soy, de Éxodo capítulo 3 versículo 14. Por más adelantos que surjan, y por más descubrimientos de intenciones que el hombre haga, nunca logrará ni siquiera en pensamiento, acercarse a Dios en sabiduría. Él es el único que puede llenar el vacío interior que hay en el hombre, y sin él, el hombre solo estará corriendo hacia su propia perdición.